Buenas noches, pequeños señores. ¿Qué desean ustedes? Si buscan alojamiento, nos quedan habitaciones tamaño hobbit muy acogedoras. Siempre orgullosos de atender a la gente pequeña, señor. Faltan viandas aquí. Nos faltan viandas. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Una Posada en Brie, un programa más, programa número 3. Buenas tardes, señor Sotomonte. Hola, buenas tardes. Siempre bien acompañado, señor Gavilán, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Heisenberg, buenas tardes. Buenas tardes. Y en estos tiempos horribles en los que nos ha tocado vivir, con estas pandemias, ¿cómo no iba a llegar a nuestra posada el fatal virus que hace estragos ahora mismo en España y en el mundo? Y hemos tenido una pequeña baja que hemos sabido solventar vía telemática, aunque no sabemos qué tal va a salir. Y por videoconferencia tenemos al señor Jueves. Buenas tardes, señor Jueves. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal andas por He ahí? intentado de pedir una prórroga, pero sospechando que si no sería el triunfo definitivo del criptoliberalismo del señor Dow, dije que tenía que estar aquí. Hoy, por lo menos, había que estar como fuera. Había que estar como fuera y la tecnología, mira, eso que nos ha aportado. Aunque también nos ha quitado unas cuantas cositas, que ya hablaremos en nuestro programa de hoy, que va a ir sobre privacidad. Un tema potente, un tema que está a la orden del día. Y un tema que nos está invadiendo cada vez, parece más, en espectros muy habituales en los que hace 20-30 años tal vez ni hubiéramos conseguido imaginar. ¿No crees, señor Heisenberg? Bueno, eso hoy vamos a ver un poco todos estos temas. A ver si es tanto como lo pintan, si hay mucho pánico al respecto o de verdad tenemos un problema y tenemos que aprender a gestionar la privacidad de algún modo. La verdad es que sí, pero es inevitable pensar que esto nos ha invadido de una manera bastante más radical que la que hace un tiempo, pues, a lo mejor nos permitía, ¿no? El estado del arte. ¿Usted cómo lo ve, señor Sotomonte? Es complicado. O sea, quiero decir, creo que todos sabemos que está ahí el tema de la privacidad o la no privacidad, pero creo que hacemos en general caso omiso, en general, en todas las cosas de la vida, sobre todo el teléfono, las aplicaciones y demás, no hacemos mucho caso a los avisos de privacidad. O sea, creo que el tema es interesante, aunque no sé hasta qué punto va a ser útil para el día a día. O sea, estás sintiéndote un poquitín fatalista con este tema de la privacidad. No fatalista, o sea, yo creo que ahora mismo mi posición actual es no me importa demasiado, quiero decir, al final es algo, me parece inevitable que se metan dentro de... O sea, ¿tú no te lees los términos y condiciones de los No, servicios? de hecho yo tengo una aplicación que me graba, o sea, utiliza mi micrófono para grabar. Es una aplicación de estas de mierda, como de las de hacer encuestas, pero sin hacer encuestas. Tú la activas y a lo mejor te dicen tienes que tener 3 días activada la aplicación. Y lo que haces es grabar. Básicamente lo que entiendo que haces es grabar el contenido de la televisión para ver qué... ¿Tú te vendes, vilmente? Yo me vendo, sí. ¿Vendes su voz? Bueno, no lo estamos haciendo ahora, ¿acaso? No, está pagada, pero... Sí que me gustaría empezar este podcast sobre privacidad leyendo al menos una definición de privacidad y luego siguiendo un poquito con el debate. La definición más a mano que nos viene quizás sea la de la tan socorrida Wikipedia, que establece en sus 2 primeros párrafos lo siguiente. La privacidad puede ser definida como el ámbito de la vida personal de un individuo, quien se desarrolla en un espacio reservado, el cual tiene como propósito principal mantenerse confidencial. También se aplica a la cualidad de privado. En el derecho anglosajón solo existe el desarrollo del derecho a la privacidad. En el derecho continental se distingue la privacidad de la intimidad. Y según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, privacidad se define como ámbito de la vida privada que tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Dicho lo cual, ¿cómo ve usted el aspecto de la privacidad en el siglo XXI, señor Gavilán? A ver, es evidente que nos dirigimos hacia un cambio bastante gordo porque creo que ya las cosas no van a ir hacia atrás. O sea, el tema... O sea, esto creo que es un punto de no retorno que no va... Sí. Entonces es algo que tenemos que adaptarnos más o menos, o sea, quiero decir, todavía nos hemos acostumbrado porque ya usamos el móvil, metemos la aplicación, mira, ¿quieres ver cuántos años vas a tener dentro de 30 años? Tu carita, pues, ya lo metemos, nos cogen los datos y tal. Entonces, claro, yo creo que ya, salvo que se vaya toda la tecnología a la mierda, pero bueno, eso es otro tema. O sea, es imparable y creo que ahora, lo que decía el señor Heisenberg, nos toca a nosotros determinar si vamos a hacer algo o no para tratar esa intimidad o privacidad o preservarla de alguna manera.
La verdad es que sí. Es, como has dicho antes, señor Sotomonte, quizá la pregunta vaya más en la línea de cómo nos aproximamos nosotros a la privacidad. Entonces, quizá una buena pregunta de arranque para este podcast que le hago vía telemática hablando de privacidad al señor Jueves es: ¿crees, señor Jueves, que vivimos en la era menos privada de la historia? No lo sé. O sea, por un lado, yo creo que es claro que las posibilidades que tiene el Estado de saber sobre tu vida probablemente nunca han sido tan grandes. Yo creo que en eso la tecnología claramente ha derribado muchos muros que antes existían. Teniendo el paréntesis de los totalitarismos que están ahí. Yo lo que no tengo claro es si hemos tenido la privacidad que ahora entendemos como privacidad como un bien o un valor cultural aceptable el resto de la historia. Quiero decir, me parecería muy interesante recordar que el sentido de privacidad es un sentido, por definición, anglosajón del siglo XIX. La cuestión sería, ¿antes había ese sentido de privacidad? Bueno, yo creo que no. Que no quiere decir que no haya un ámbito de lo personal, pero creo que a veces podemos reducir o confundir lo personal con privacidad. Creo que hablas, corrígeme si me equivoco, de, por ejemplo, más en los pueblos, de esa sensación de que si cierras las persianas tienes algo que esconder. ¿Are we talking about la vieja del visillo? Sí, y no, es decir, de esas sociedades que al final, hace poco he estado en Alemania y ellos no tienen persianas y se dice que no las tienen porque antiguamente tú tenías que tener las puertas de tu casa abiertas para que todo el mundo viera que no tienes nada que esconder, que eres o cristiano o lo que fueran de bien y que tú no vas a hacer nada que sea en contra de eso. De ahí el tema de la privacidad, creo que los pueblos... Claro, yo lo que voy es que creo que tenemos un sentido de privacidad típicamente protestante luterano. De manera que hay un ámbito de la vida pública donde yo tengo que ser perfecto. Y un ámbito de mi intimidad más absoluto donde no hay moral. Yo luego no quiero entrar en esto, entraré en eso luego más tarde. Pero me parece importante no perderlo de vista. O sea, en el fondo, ¿qué hace el alemán no poniendo persianas? Decir, es que soy muy bueno. No tengo nada que esconder. ¿Por qué? Porque soy muy puritano. ¿Vale? Y creo que hay de fondo hay una serie de coordenadas que a veces asumimos de forma crítica, que es la privacidad, es el ámbito donde yo tengo que esconderme y lo público es donde se me ve. Y creo que esa distinción es muy peligrosa. Bueno, pero es verdad que la distinción es peligrosa, pero de alguna manera lo que se debería exhortar en público, que es yo hago a placer dentro de mi vida, en el ámbito privado, eso debería ser mayúsculo. Es decir, yo nunca tengo por qué dar explicaciones de lo que hago o lo que dejo de hacer dentro de mi parcela. Y en ese sentido, podemos hablar, no necesariamente, a menos que esté dentro de la gente con la que vivo, o mi entorno familiar, etc. Entonces, en la barrera de la privacidad no solo se plantea, o por lo menos yo la planteo desde la privacidad per se, del qué hago o qué dejo de hacer, sino desde la propia intimidad. Entonces, ¿esa barrera pensáis que se ha roto? Y si se ha roto, ¿esa ruptura ha sido o está siendo voluntaria? Pues yo creo que sí, que se ha roto un poquito esa barrera, porque al final, quiero decir que te enciendan el micro de forma random para ver de lo que estás hablando, vaya, necesitas una mesa nueva, ¿verdad? Pues mira, aquí según te metes en los banners, entonces, Mesa. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que el aspecto importante de la privacidad, que son las cosas que de verdad nos importan, yo ahí no metería el si necesito una mesa nueva o no. Yo creo que lo que ha sucedido es que el surgimiento de las redes sociales lo que ha puesto de moda, por así decirlo, es que mucha gente es la que abre esa privacidad al mundo. Muchas veces sin tener en cuenta el alcance de lo que hacen, pero yo no creo que sea obligatorio dar tu más alta intimidad, los aspectos de tu vida. No creo que haya habido un cambio, no hay ninguna obligación. Tú puedes mantener tu privacidad en aquellos aspectos importantes de la misma forma que antes. Tú eliges lo que subes a una red social, tú eliges los servicios que contratas y si de verdad tienes un problema con algún tipo de información que te estén sustrayendo, puedes rechazar un servicio. Vale, yo lo que creo que dices, Heisenberg, tiene una cierta peligrosidad. Porque en el fondo, parece que tienes razón, de que todos podemos elegir, tenemos cierta libertad. Bajado a la realidad es bastante más complicado. No solo por el hecho de
familiares, amigos, etcétera, hay una cierta presión social de tener ciertas redes sociales. A la hora de bajarte aplicaciones y programas, es que no hay otra opción, es o aceptas o no lo utilizas. Y eso es peligroso. Y incluso ya a nivel laboral puede tener ciertas necesidades que tú tengas un perfil público, depende evidentemente del tipo de trabajo. De hecho, ya llevo como un par de personas con el mundo del marketing y demás que dicen que, bueno, que ya han llegado a un punto en que prefieren que no haya diferencia entre la esfera privada, el perfil privado y el perfil público, porque si no, o sea, es una locura. Entonces ya han decidido que, bueno, que ya está, su vida privada y su vida pública es lo mismo. Eso yo no lo aceptaría jamás, pero mi punto es que hay una esfera de lo personal que yo creo que no se tiene por qué ver comprometida, por muchas tecnologías que uses. O sea, yo considero, quiero poner un ejemplo muy concreto, que es el de los coches compartidos, por ejemplo Car2Go. El 50% de su beneficio viene de esa gestión de los datos, de que saben tu perfil, no saben tu nombre, o sea, sí saben tu nombre, pero bueno, eso lo anonimizan, o eso nos cuentan. Por eso, luego hablaremos de dónde hay que centrar el tiro en estos temas, pero partiendo de la base de que esos datos se anonimizan, a mí no me importa que con mis datos sepan que una persona de mi edad se desplaza entre semana de este punto a este punto. A mí eso es mi intimidad hasta cierto punto, pero a mí no me importa entregarla. Otra cosa es que las fotos de mis vacaciones sean propiedad de Facebook. Eso sí me importa, por tanto, no las subo a ninguna red social. Ahí está el punto donde hay una cierta quizás presión social, o autoimpuesta o impuesta por tu círculo, de fotos, redes sociales, etcétera. Pero ahí está la valentía de saber decir que no. Claro, pero ¿cuánta gente no tiene Facebook personal? Yo, uno de ellos, pero... Yo lo tengo, lo que pasa es que no subo y no pido que no me suban fotos. Yo tardé bastante en hacérmelo, o sea, lo retrasé lo que pude, pero al final hay una presión. Y al final me lo cogí, me lo hice y rellené lo mínimo que me dejó en ese momento. Luego me dice, oye, ¿no has puesto donde has estudiado? Y yo, sí. Haz lo que hice yo era primer violín de la Filarmónica de Liverpool. ¿Hay alguna forma de comprobarlo? No. Con dos cojones, ¿eh? Es que eres primer violín de la Bueno, es cierto, a ver, en ese caso no mentí, pero hay otras mentiras que sí que... Señor Jueves. Sí, yo, o sea, creo que al final de lo que estamos hablando, o sea, ¿cuál es el temor? ¿El temor es que se cuente aquello que no se puede contar porque es humillante? ¿O el temor es que un poder omnímodo use esos datos que yo he cedido a una empresa, como decía antes el señor Heisenberg, de transporte, para que conozca mis gustos? Lo que quiero decir es, ¿el miedo cuál es al final? Que exista un Estado todopoderoso que llegue a un punto en que mediatice esa información y nos someta. Ese es el camino clásico distópico que se suele trazar. Creo que, y que yo a mí cuando escucho al señor Heisenberg me recuerda mucho a Antonio Escotado, que insiste siempre en esto, ¿no? Dice, a mí qué me importa que sepan, no tengo nada que esconder. Y dices, bueno, de acuerdo, pero creo que, por ejemplo, si yo mañana quisiera ser candidato a una lista mayoritaria en un partido político y hay poderes que pueden sabotearme mi esfera personal, mi esfera, llamémosla privada, ahí me pongo más nervioso, porque es técnica y tecnológicamente posible que se violente una esfera de privacidad y se use contra mí. Entonces, creo que esa es un poco la tensión, más que Facebook te dé una recomendación que señor Gavilán, no le importa a nadie. No, yo lo que quería decir es que con lo que decías de que todo el mundo sepa, a ver, tú puedes mostrar, depende de tu personalidad, hay gente que es más, que siempre se comporta igual en todas las situaciones y hay gente que se adapta, es una personalidad más voluble y claro, entonces estás en un ambiente de trabajo, por ejemplo, y tú das un perfil o te adaptas un poco a lo que hay allí y no puede ser que tengan toda esa información porque a veces es contradictoria. Sí. Entonces, no sé, creo que para ese tipo de personas es un poco más difícil. Yo en lo que te quería, señor Jueves, lo que quería remarcar es, desde el punto de vista de esa distopía, yo sí que puedo entender que es posible que se utilicen los datos de una forma torticera, de que se utilicen en contra de la voluntad de su dueño. Y por eso me parece importante, no en este tema, sino en muchos otros, dejar de un lado las falsedades y centrar bien el posible problema, que en este caso podríamos estar hablando de que aquí hay un problema. ¿Pero qué hablaríamos de dejar de lado las cosas que no son ciertas? Pues de criticar que el Rumba sabe el plano de tu casa y te anuncia en un mueble de Ikea que te encaja. Eso es irrelevante. O sea, si el debate está en eso,
no identificamos el problema. El debate debe estar en que el gobierno debe tener una transparencia total en las regulaciones que hacen las empresas y en el uso que dan ellos de los datos, tanto de las empresas como los que ellos recolectan. Ahora está la aplicación esta de Radar COVID, ahí está el núcleo, no en si Google sabe dónde estás. O sea, yo el tema creo que lo veo es, a nivel marketing, pues creo que más o menos nos da igual, que la publicidad sea más o menos acertada. El problema, hablando del Estado, es uno de los textos que hemos leído, no sé hasta qué punto ya es así en todo China o no, es que el gobierno chino pues, establece una serie de buenas conductas del ciudadano que las audita a través de pues, todas estas aplicaciones o lo que sea, y esos puntos que te dan de buen ciudadano pues te hacen ser partícipe de ciertas ayudas o menos partícipe de otras. Entonces, eso sí es un problema. A ver, yo veo varios problemas y varios puntos de colisión que me preocupan bastante, y creo que aislarlo solo al tema del Estado, que creo que efectivamente es un buen tiro y es una buena diana a la que apuntar, es parte del problema. E incluso podríamos caer en nuestro propio caso, dado que nosotros estamos haciendo este podcast con unos alias. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo este podcast con unos alias? Porque entendemos que nuestras palabras tienen una dimensión. Esto que está diciendo el señor Jueves, que tiene mucha razón, efectivamente, pues a mí qué me importa, citando a Escotado, efectivamente. Estuve viendo una entrevista que le hacía no sé si es una periodista de tema de seguridad, sí. Y le decía, bueno, a mí me la suda. Bueno, se la suda, a menos que le gustase dar chancletazos a su perro en los testículos. A lo mejor si a Antonio Escotado le gustase dar chancletazos a su perro en los testículos y estuviera, yo qué sé, intentando echar un currículum a una empresa de economía, tal vez el señor de recursos humanos pues no le gustaría demasiado que Antonio Escotado le diese chancletazos en los testículos a su perro. Correcto. A eso me refiero. Es verdad. Él no tiene nada que perder. Claro, a eso me refiero exactamente con el tema de la privacidad y la esfera de la intimidad. No tanto porque no tengamos que dar explicaciones, sino porque nuestro mundo íntimo, no diré que necesariamente tiene que colisionar, pero va a tender a colisionar con la realidad de otras personas, y hay ciertos paradigmas que no tienen por qué entrar en el agravio comparativo. Eso me preocupa bastante. Y por supuesto lo que estaba comentando el señor Sotomonte, que lo comentaremos luego después, que es el prototipado de ciudadano. Es decir, que si tú compras whisky, pues automáticamente el precio del avión se va a triplicar. Esto es bastante serio. No obstante, sí que me gustaría también redirigir el tema hacia las aplicaciones de la propia privacidad y cómo se entienden en distintas culturas. Porque aquí, por ejemplo, podemos entender, o lo que estaba diciendo antes también el señor Sotomonte, en Alemania o en los países nórdicos donde es hasta cierto punto habitual dejar las puertas de tu casa abiertas. Y también hay ciertos nodos de privacidad muy profundos, incluso imbricados en leyes, como puede ser la ley de Estados Unidos, en la cual tú tienes que autorizar a que alguien registre tu vehículo o tu casa. Es decir, el ámbito de la privacidad es muy salvaje. Sí. Y ha habido intentos incluso de bloquear o de administrar ese rango de privacidad de una manera diferente, y ha sido muy polémico. Por ejemplo, el caso que se me viene aquí al dedillo es el caso de la ley Corcuera del 90, y no me acuerdo exactamente cuándo, 94 o 95, en el cual un ministro lo que dijo es, pues, no, si vemos hay unos indicios de delito, así, pues puede entrar la policía a tu casa, porque bueno, en fin, pues puede ser que aquí se esté cometiendo un delito. Entonces, creo que hay la barrera de casa, o sea, el umbral de la puerta de tu casa es un umbral muy poderoso, que tiene mucha fuerza, y quizá lo tenga por motivos que a lo mejor en un pasado dábamos por hecho, bueno, esta es mi casa, y ahora con la introducción de ciertas tecnologías estamos dándole a un tercero permiso a entrar en nuestra intimidad del cual no somos conscientes. Yo, o sea, estoy casi de acuerdo en lo que dices, pero no puede ser que lleguemos a un acuerdo completo, porque si no sería bastante humillante. Y a mí sí me gustaría decir una cosa, y es, creo que hablas del umbral de la puerta de casa. Yo lo que creo es que a veces detrás del sentido de privacidad típicamente liberal del siglo XIX, que es ese sentido que se enunciaba también en aquella ley de finales del siglo XIX, to be let alone, que me dejen en paz. En el fondo se entiende la privacidad, y esto insisto que es una cuestión de la teología protestante, como el espacio donde no hay moral. Es decir, es el espacio en el que yo escondo mis cadáveres en el armario y nadie puede entrar. Por eso, si alguien entra, va a ver mi miseria, y no quiero que nadie entre ahí. Entonces, creo que si entendemos la privacidad como el espacio en el que yo me escondo, es problemático. ¿Por qué? Porque al final hay una esquizofrenia entre mi vida pública y mi vida privada.
Entonces, creo que el liberalismo tiene este problema de fondo. Tiene el problema de fondo que dice, en la medida en la que tú seas un buen ciudadano, pagues impuestos, respetes las leyes, en tu vida íntima puedes hacer lo que quieras. Y yo ahí digo, claro que no puedes hacer lo que quieras. Hay una moral de la vida privada. Sí, yo entiendo el tema de la moral de la vida privada, pero esto lo he leído muy de pasada, en Twitter. Dicen que en Alemania, si eres comunista, no puedes ser funcionario. Entonces, Claro, pero tú estás pensando que... Claro, ¿quién audita esa moral? Pues tu puta madre. Y no es la sociedad, a eso voy. Es que, claro, el matiz es fundamental. Esto no es... Es que yo no estoy predicando que el Estado se meta a juzgar mi vida, al contrario. Pero yo lo que estoy diciendo es que no puedo pensar que cuando cierro la puerta de casa hago lo que quiero. puedo perfectamente cometer atrocidades Sí. y quedarme en el principio moral de, bueno, mientras no salpique. Entonces, a esto voy, que me parece fundamental. Claro, yo también tengo miedo de que una sociedad que camina hacia formas totalitarias, y ya no solamente pienso en el Estado, sino, por ejemplo, y antes el señor Dou lo ha mencionado, y yo voy a muerte con eso, que es, ¿qué pasa con las bandadas en internet que cogen la vida de un tío y la masacran, la hunden? En el fondo es un juicio público absolutamente inadmisible, porque ni la sociedad ni el Estado son los que tienen que regir la moral. Lo hemos visto, de hecho, hemos visto que ha ocurrido, y el caso más paradigmático, por ejemplo, es el tema de los borrados masivos de tweets de ciertos dirigentes políticos cuando parece que han pasado cierto umbral de importancia. De, bueno, pues yo dije esto. Claro, es que me pueden auditar. Cierto es, y aquí sí que estoy con el señor Heisenberg, de que uno es responsable, por lo menos en ese caso, de lo que ha puesto. A menos que se esconda Doc bajo un avatar anónimo, es verdad que uno es responsable. Es decir, si tú eres, yo qué sé, Pablo Iglesias, eres responsable de lo que has puesto, si no, haberte escondido o haber intentado ocultarte bajo un alias. Perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora bien, cogiendo también el tema que estaba comentando el señor Jueves, creo que hay una diferencia muy grande tanto en modelos de países, culturales y a lo mejor, no sé si estaréis de acuerdo en esto, hay una correlación entre privacidad y autonomía del individuo. O sea, ¿creéis que hay una correlación entre la autonomía y la realidad de fondo que hay en ciertos sistemas? Como por ejemplo puede ser el caso del elemento de la privacidad de Estados Unidos, de la autoridad del individuo sobre su propiedad privada, y el caso de China. Sí, evidentemente, y sin irnos a esos extremos, hace un momento lo hablábamos, el tema de los pueblos. En los pueblos renuncias a parte de tu privacidad, pero porque hay un sentimiento de comunidad. Ahí a mí me hace gracia una cosa que sucede en mi pueblo, porque es que se toca a concejo, se llama, que tocan las campanas y el pueblo, los que quieran, es voluntario, se reúnen en un sitio y dicen, oye, pues hay que arreglar esto. Todos voluntariamente van y lo arreglan. Hay un sentimiento de comunidad que no es el que hay en las ciudades, donde la vida es mucho más individual. Por eso digo, no hay que irse a extremos, es que aquí en España lo tenemos. Entonces sí que está correlacionado, evidentemente, una cosa con la otra. Que sea más... que el tema del individualismo aquí sea algo a tener en cuenta es importante. Sí, pero yo qué sé, la diferencia entre eso y lo de China no da libertad a sus ciudadanos. Sí, no hay opción. Claro, es un extremo. Te van acercando y dices, no, o sea, por aquí no vayas. Aquí sí que hay, o sea, no hay ninguna ley, ni si no vas no te ponen más caro el menú del pueblo luego cuando vengas. Luego Chimia, pues hablarán un poco por detrás. Pero... Porque la clave es que lo personal no es político. Esto colisiona directamente con un modelo, y aquí cojo tu guante, con un modelo de gestión de la privacidad hacia el que caminamos. Estamos pasando de un modelo liberal, donde la privacidad es donde yo hago lo que quiera y no tal, a un modelo en el que desde de arriba a abajo se va a empezar a juzgar, sea el Estado o sea las bandas de internet, se va a empezar a juzgar a la gente con un sentido de pecado público horrible. Yo, de verdad, cuando mencionabas lo de los tweets, que haya políticos que tengan que dimitir por tweets de hace 12 años, es ridículo. O sea, es absurdo, porque no dice nada en absoluto de la calidad moral de ese señor un maldito tweet. Entonces, creo que estamos pasando hacia otro modelo, que es un modelo que entiende que lo personal es político. Y entonces, como política, yo desde el Estado o desde arriba tengo que cambiar el ámbito personal de la gente. Me interesa la forma en la que vive su sexualidad, la forma en la que consume, la forma hasta en la que duerme, porque es política. Y ese es un modelo, creo, mucho más mordoriano,
que el liberal, que es en general mediocre, pero es respirable. Señor Sotomonte, ¿crees que compramos confort con privacidad? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, cuando vas a una tienda y quieres saber si esa tienda es buena, cuando vas a un restaurante y crees que ese restaurante pues, puede estar bien según las reviews que hagan, cuando contratas a alguien y miras a ver cuáles son sus gustos por internet. O sea, yo puedo analizar las reviews o los puntos que le dan en cierta aplicación, pero no voy a entrar en la vida personal del dueño de la empresa. No O sea, sé tú si vas a entrar por ahí. en la vida personal del que ha puesto la review en ese sentido, que esa Claro. persona sabes su alias de internet o sus nombres o lo que sea en función de la plataforma, sabes que estuvo en ese local y que tiene una opinión al respecto. Por eso decía yo lo de antes, es que una cosa es la intimidad propiamente dicha y otra cosa es que se visibilicen ciertos comentarios y ciertos hechos concretos de personas concretas. Es que yo creo que son temas diferentes. ¿Y no crees que eso inevitablemente se acopla, señor Heisenberg? Es decir, ¿crees realmente que eso se disocia del mismo modo que tú lo estás exponiendo? Yo creo que se disocia completamente si haces un uso razonable. Ahora, Razonable, si sí. estás en Facebook y pones tus fotos de la playa, si comentas en todos los sitios, si tienes todas las... Obviamente llega un punto en el que cualquiera con todos tus datos cruzados podría saber todo de ti. ¿Y crees que es razonable, en vista de lo que hemos visto, las creo experiencias que- que hemos tenido, crees que es razonable ahora mismo considerar que la opinión que tiene uno para con los datos que puede obtener de una persona acaba siendo o no acaba afectando a las compras que puedes hacer en una empresa, a la posible contratación que puedes Claro, hacer dentro de... es lo que iba a preguntar. Si tú eres, por ejemplo, un miembro de recursos humanos, de hecho, no sé si lo leí en lo que mandasteis, ¿no? El 70% de la gente de recursos humanos mira el perfil redes sociales del candidato. Pues, Y yo lo haría. Y Creo yo lo que haría, y- yo, vamos, y yo lo haría y también en parte por eso soy tan celoso con mi privacidad claro. en ese sentido. O sea, yo sería un cabrón. Yo sería un cabrón y... Este y tío que entiendo vende su vida en la red social, y que a lo dice, mejor no me estás- interesa. ni- Y que no es lo que decía antes el señor Jueves de por un Twitter, es que a veces no es un Twitter, hay veces que ves el timeline de la persona y dices, coño, qué joyita. Entonces, oye, mira, es tu puto problema, no te vendas así y entonces no tendrás problemas con la privacidad. O sea, yo Señora- creo que una cosa es, Es lo que que es complicado. una cosa es lo que te escuche la aplicación de Netflix Sí. y otra cosa es los gillajes seas tú en Facebook. Es que yo creo que son... Esto es más fácil de controlar, yo creo. Sí. No lo tengo tan claro, ¿eh? Bueno, O sea, lo que tú pones o no pones es... Estos son mi nombre y mis apellidos y pienso esto. Joder, es que eso... Ya, pero hay ciertas instancias en las cuales tú no pones tu nombre y tus apellidos, pero sí que te pueden hacer un famoso CSI guapo, es decir, te pueden buscar te pueden poner cara a tu anónimo detrás. Y Sí, cuando pero te ya ponen tienes cara a que tu buscar- anónimo, suele ser bastante peligroso. Yo no sé vosotros, esto también es una pregunta que lanzo así al grupo en general. ¿Vosotros creéis que con lo que habéis puesto en internet a lo largo de vuestra vida os podrían arruinar una potencial... Imaginemos que vais a intentar ser presidentes del gobierno, ¿de acuerdo? Por fin vamos a conseguir que este país salga adelante. ¿Creéis que con lo que habéis puesto a través de las redes sociales os podrían arruinar la carrera política? No, Antes de, Sí, soy un cadáver. antes de contestar, creo que la respuesta obvia es sí, porque da igual lo que hayas puesto o hayas dejado de poner. O sea, algo te van a sacar. Sí, Sí o sí. Eso es. sí. O sea, no hay Eso es. un margen de no, yo he sido políticamente... No, es imposible. Es que me recuerda mucho al caso de Cristina Cifuentes. Es decir, ¿cuántos años han mantenido el vídeo del Eroski cuando ella robó? sí. ¿Cuántos años han mantenido ese Han vídeo? hecho falta. Los que han hecho falta, obviamente. O sea, Suficientes. alguien ha guardado ese vídeo Pero eso para es- sacarlo cuando fuera necesario. Y de hecho, se hablan las malas lenguas de que había más. Y por eso cedió y dijo, pues me voy. Porque como hay más, vais a seguir sacando hasta que me vaya. Oye, Pero en este caso... Oye. lo siguiente que era, robaba embutido. Pero en este No, caso- no era de robar. Estamos hablando de... Perdón, pero la casa no era robar. recordad que en Estados Unidos, ninguno de nosotros lo vivimos, éramos chavales, pero en Estados Unidos uno de los casos más famosos fue aquel de Bill Clinton y la de Levinsky, si no recuerdo mal. ¿Y en qué consistía? En que estuvo debajo de la mesa. Y yo digo, un momento, o sea, una sociedad estadounidense absolutamente Puritana. libertina y hedonista en lo sexual, se pone nerviosa porque Bill Clinton experimentase una especie de servicio complementario no remunerado por Levinsky. Y dices, ¿cómo somos tan hipócritas? Porque yo estoy convencido que el 85% de la gente que lo machacó a Bill Clinton no tendrían ningún problema en hacer lo mismo, pero efectivamente, como a mí no me han pillado... Es decir,
soy capaz de tirar piedras por algo que en el fondo serías incapaz de decir que moralmente es abyecto. Yo aquí veo una diferencia importante, no sé los pormenores de lo de Bill Clinton, pero... Yo tampoco. Luego te lo explico, Juanjo. Pero yo aquí el punto de inflexión lo veo en si hay delito o no. O sea, a mí hablar de privacidad y de sus consecuencias cuando es una zorra que está robando cremas... Creo que no lo había. Que la den por el culo, o sea, que la den por el culo. O sea, ha arruinado su carrera política. De puta madre. O sea, es que una persona que se dedica a robar cremas... A mí me encantó la excusa. Es que no, se me han parecido de repente las cremas en el bolso. Vaya, a los de los bolsos brotan cremas. Yo no sé hasta qué punto, y aquí sí que me gustaría preguntarle al señor Gavilán, yo no sé hasta qué punto tiene impacto real la opinión que tenemos de una persona en lo que leemos a través de las redes sociales de ella. Uf. Es complicado eso, pero quería comentar una cosa antes. Pues nada, muchas gracias por pasarte. No, Sigue. vale, te respondo. Que no, adelante, claro que sí, no pasa nada. El tema de que, lo de la del whisky, el tema de que, bueno, tú puedes hacer bien tu trabajo y luego, pues, lo que sea, ¿sabes? O sea, no tendría nada que ver, entre comillas, habría que ver el ejemplo y el caso, pero tú puedes ser perfectamente un perfecto compositor y ponerle los cuernos a tu mujer. Uh-huh. Sí, pero el problema es cuando eres una figura más o menos pública. Entonces se supone que puede crear cierta inestabilidad. Claro. Ojo, Ese es el puritanismo. Es que ese es el debate. Ahí está el puritanismo. Ese es el debate de fondo. Y estamos hablando de esto, estamos hablando de un director de cine que se le ha dicho que ha hecho cosas muy malas en su intimidad privada, pero y sus películas, además, como él es así, pues sus películas son Sí, pero el cine al final no deja de ser una actividad privada y la política no. O sea, no es lo mismo una mujer que se dedica a robar en su tiempo libre. Pero juzgamos lo mismo, Pero- es en tu intimidad privada te voy a juzgar todo lo demás, Pero ya sea precisamente de ahí el poner la barrera, claro. ya sea política o cine. O sea, estamos jugando todo a la vez, todo el pack. Pero y al tiempo, es que como yo veo que caemos, y lo entiendo, en una dialéctica público-privado que no debería existir. O sea, es que ¿se puede ser buen presidente sin ser buena persona? No. No, evidentemente no. El problema es que como hay una enorme incapacidad para definir qué es el bien, lo que hago es masacrar a la gente por cuestiones que son pecados reconocidos como público. Y lo estamos viendo, los delitos sexuales se han convertido de manera evidente en el nuevo San Benito de la sociedad, de forma que hay que masacrar y triturar a todo tío que tenga algún tipo de delito sexual, aunque sea, a veces son muy graves, pero a veces son estúpidos. Y sin embargo, hay un ámbito privado que es todo el universo de la pornografía donde eso está bien. Ah, porque es privado. Entonces, yo creo que el problema es que, claro, es que si no hay una conexión, una armonía entre mi persona y mi ámbito público, si realmente yo puedo ser una mala persona y un buen presidente, tenemos un problemón. Lo que pasa es que aquí entraríamos a definir lo que es buena o mala persona. Claro. Y Eso el famoso... Hacemos un traslado del por sus hechos los conoceréis. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, a un periodista y le veo en un vídeo sospechoso vestido de encaje mientras una domina le está fustigando la espalda, no me quiero acordar de nadie, vamos a pensar automáticamente que ese periodista es basura. Sí. Entonces, todo esto que nos está diciendo el señor Jueves está de puta madre hasta el momento en el que nos encontramos de, bueno, pues ¿dónde ponemos la delgada línea roja? ¿Qué es lo que define a una persona buena persona? La dimensión moral no está en lo político. O sea, perdón, no se supedita. Es decir, es que no es el Estado el que juzga si yo moralmente soy bueno. Evidentemente, si yo transgredo la ley, tengo que ser castigado. Pero si yo soy infiel a mi mujer, es un ámbito que no es legal, donde el poder público nada tiene que decir, y sin embargo, es moralmente reprobable. Sí, Entonces, yo lo que digo es, claro, es que no tenemos que ser jueces. El problema es que está surgiendo, sobre todo en el mundo de las redes sociales, los tribunales públicos, que determinan que como tú hiciste aquella cosa con aquella fémina con el látigo, eres un trozo de mierda. Y dices, pero macho, es que tú no juzgas eso. Entonces, a lo que voy y acabo es que hay que entender que la esfera de lo político no tiene que someter la esfera de lo moral. Hay que ser moral en lo privado y en lo público. Pero hay que distinguir la dimensión legal de la dimensión moral. La moral está por encima de lo legal. Volviendo un poquitín al tema estricto de la privacidad, creo que también tenemos una lista muy potente cuando lo juntamos con la seguridad.
Es decir, ¿hasta qué punto un Estado se tiene que mostrar garante de protegernos y llevarse por delante nuestra privacidad en aras de que podamos vivir, pues eso, relativamente cómodos? Hay ciertas personas y ciertos organismos clave que llevan funcionando durante bastantes años. En la documentación que hemos estado leyendo lo hemos visto. Hemos visto la alianza de los Five Eyes, Echelon, Prism. ¿Vosotros cómo veis que los estados gestionan, sobre todo en estos últimos 20-25 años, que parece que nosotros incluso estamos acercándonos a la entrega voluntaria de nuestra privacidad? Es todo este tipo de temas. Es decir, ¿creéis que el Estado realmente se está apropiando de nuestra vida privada? Sí. Sí, o sea, creo que estamos hablando principalmente de Estados Unidos, que es donde tienen el nivel de histeria por las nubes. Sí. Y donde está la libertad individual y luego está la seguridad del Estado, que está muy por encima. Es decir, la seguridad por Estado siempre va a estar por encima de la libertad individual. Es decir, si creen que eres terrorista, estás muerto, pueden hacer lo que quieran contigo. Vale. Luego está el otro tema, ¿hay guerras hoy día? O sea, ¿hay guerras de verdad, como antes? O simplemente tenemos de vez en cuando algún ataque terrorista para hacernos sentir un poco inseguros y vender nuestra seguridad, la privacidad. El tema de las guerras es muy interesante porque habría que ver qué se buscaba con las guerras físicas del pasado. Al final buscas de dominación. ¿Cómo se alcanza la dominación hoy? O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene todos estos temas de espionaje industrial? Porque es la primera potencia del mundo. China quiere hacerlo, Rusia quiere hacerlo, lo harán a su forma, todos. O sea, lo que se ve, lo que se hace público al final no deja de ser la punta del iceberg. O sea, quizá hoy en día las guerras se están dando de otro modo, de otra manera. Más bien con espionaje industrial, porque Claro. es la forma que tienes tú de dominar. Pero nosotros entendemos las guerras como la guerra de toda la vida. Por eso de vez en cuando hay algún ataque terrorista, quizás. No lo sé, es muy conspiranoico esto, pero quiero decir, realmente hay una utilización del Estado de esas armas para la seguridad y las están utilizando, estoy seguro, para otras cosas. Toda la información que tienen nuestra y el resto del mundo. De hecho, en la documentación se nos envió de que hay muchas movidas económicas que se utilizan. No se utilizan esta información de la seguridad para hacer cosas de economía. Propones que a lo mejor los atentados son los conocidos como de falsa bandera para que la propia gente sea la que acepte ciertas medidas. Puede ser, creo que es una teoría que está ahí en el aire. Es una hipótesis que es plausible. La otra hipótesis es que no hay falsa bandera y simplemente al final yo, si tengo gente en otro país cometiendo ciertos actos, puedo influir en la política de ese país que en última instancia me puede beneficiar. También. Sí, o sea, en el fondo estamos tratando muchos temas que en el fondo se reducen a si puede ser que nos encontremos ante una segunda guerra fría. Es decir, ¿está tras bambalinas dándose de bofetones el mundo, señor Jueves? Sí, los geopolíticos hoy día claramente lo dicen. O sea, es evidente que estamos en una suerte de segunda guerra fría, que habrá que ver si no es caliente. Es verdad que ya sabéis que la existencia de la guerra nuclear o la posibilidad de la guerra nuclear hace que desatar una guerra convencional sea impensable e indeseable, porque sea como sea todos pierden. Pero creo evidente, y lo estamos viendo, yo diría, desde 2001, el 11S, hay un giro de seguridad en el país que ha sido específicamente la bandera de la protección de lo privado, en aras a conseguir un orden que permita que no haya ataques terroristas. Desde 2001 se convierte en algo normal que uno se suba a un aeropuerto después de haber sido completamente manoseado, incluso le hagan una colonoscopia manual con pues, un señor y se ha normalizado, ¿no? Entonces es verdad que eso, y a eso se suma que la nueva tecnología y la nueva Guerra Fría, porque claramente hay dos bloques más definidos, que es la OTAN contra Rusia y China, está haciendo que se aumente el control sobre los ciudadanos. Eso me parece evidente y supongo que en algún momento saldrá, pero ya lo podemos decir del caso Snowden, ¿no? Me parece muy muy interesante cómo Snowden hablaba de que al final es 2001 como el motor de una nueva égira de control ciudadano que habla de un contexto de guerra, aunque no sea una guerra convencional. Sí, efectivamente, el programa Patriot, desarrollado a partir de efectivamente el caso del 11S, paradigmático, es una invasión muy potente del Estado dentro de las casas de cada uno en aras de proteger, efectivamente, porque hay, como estaba comentando el señor Jueves, una histeria colectiva, que también manda huevos que no la hubiese, ante, pues que, joder, me han derribado probablemente uno de las símbolos. Claro, es que son las dos torres lo que se han cargado.
¿Sí? Señor Dow, ¿por qué no explicas brevemente, por si alguno en esta posada no conoce el caso Snowden? Pero es interesante, por lo menos 2 líneas, pero porque creo que es muy, muy ilustrativo y si no la gente se puede perder. Efectivamente, estaría bien comentar quién es Snowden. Snowden es un tipo, un consultor, que salió a la fama más o menos en 2012, 2013, a colación de una serie de una revelación de documentos en el cual él exponía que efectivamente la NSA y ciertos organismos de Estados Unidos aprovechaban salvoconductos para hacer escuchas a todo Cristo. A todo Cristo, básicamente. El fondo del asunto es que a este tío no le parecía bien que la agencia de inteligencia de Estados Unidos se metiese en las casas de todo el mundo, empezó a revelar la información y todo esto explotó hasta límites brutales. Todo esto generó una conmoción porque se empezó a saber que se hacían escuchas a líderes de países. Y en ciertos momentos ha sido muy graciosa la respuesta de líderes antes de conocer que les hacían escuchar y después. El caso más brutal es el de Angela Merkel, por ejemplo, que ante la pregunta de, bueno, ¿y usted qué opina sobre las revelaciones que han hecho de que la NSA estaba espiando, no sé qué, no sé cuántos? Angela Merkel llegó a decir que no, hombre, que no, la gente de Estados Unidos es muy maja y tal y cual. Al día después de conocer que le estaban espiando a ella, literalmente. Bueno, pues esto es que la hidra estadounidense, estos desgraciados... O sea, es brutal. Edward Snowden es un tío muy, o sea, fundamental, es una piedra angular y un hito para entender por dónde van los hilos de los programas que funcionaban desde, insisto, preguerra fría. Cuando hablamos de Echelon, que es uno de los programas que Snowden comenta de inteligencia, estamos hablando de 1976. Es decir, no estamos hablando de anteayer, precisamente. Estamos hablando de que, alguna vez lo hemos comentado también con el señor Jueves, que la agencia, la CIA fue creada, de hecho, posteriormente, Segunda Guerra Mundial, 45, ¿no? 46, en la propia Italia. Sí. Eso es, su primera gran misión fue evitar que el Partido Comunista Italiano, que en los sondeos iba ganando, ganase las elecciones y rompiera el equilibrio, de forma que Italia fuese un país comunista, que entrase en el bloque del Este, en una situación en la que se suponía que el telón de acero caía más hacia la Europa del Este. Entonces, claro, la CIA se crea ahí y los Five Eyes, como tal, son de esa época. O sea, al final, no hay que olvidarlo. O sea, el origen de todo son los Five Eyes, que es una forma de decir que son los 5 guardianes del mundo occidental, que es Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que en el fondo es el núcleo de la OTAN, pero dejando fuera Europa, lo cual es muy interesante. Y por eso Angela Merkel, muchos años después, es parte del programa de investigación, ¿no? Es interesante. Y aún más interesante saber que luego Snowden se exilió a Rusia, no se exilió a Portugal, Rusia. De hecho, es interesante que hay ciertas personas que han salido a palestra con respecto a desbloqueo de información confidencial y de cómo funcionan ciertas agencias, que han usado países que están fuera de, digamos, el común denominador occidental para protegerse. El caso, por ejemplo, de Julian Assange, que todos nos acordamos, ¿no? ¿Dónde se mete Julian Assange? En la embajada de Ecuador. Pensaba que era Chile o algo de eso, sí, pero bueno. Bueno, sé que pidió asilo en varios sitios, sí. Claro. Entonces, claro, te están diciendo, pues igual vas a tener que irte a países que no funcionen dentro de ciertos espectros. Así es. Es obvio. La ley Patriot, que también me parece importante comentarla. La ley Patriot es una ley que lo que hace es abrir la puerta a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos puedan, digamos, estar más encima de potenciales ataques terroristas. Y esta ley es aprobada por el gobierno de George Bush el 26 de octubre de 2001. O sea, estamos hablando de una ley que se promulga un mes y medio después de los atentados del 11M. Del 11S, perdón. Es brutal. Y es, insisto, una ley que ha sido ampliada poco a poco a medida pues, han ido pasando los años. El propio Obama también la ha seguido ampliando. Y también resulta interesante el ver cómo las figuras que han roto la ley o que han, digamos, puesto en entredicho ciertas metodologías del gobierno, dependiendo de quién estuviese en el gobierno y de cuál era la opinión pública, han dicho una cosa o han dicho otra. Y aquí, por ejemplo, me acuerdo de Trump. Trump llegó a llamar a Snowden enemigo público de Estados Unidos y que habría que asesinarle. Y hace un mes y medio, creo que fue, pues, o un mes, sacó unas declaraciones diciendo, bueno, pues igual con Snowden habría que tener un poquito de mano izquierda, porque a lo mejor... Claro, aquí nos planteamos una cosa, que es, ¿Snowden es un héroe o es un villano? Porque claro,
¿Qué cojones es la seguridad pública? ¿La seguridad pública es lo que el gobierno me dice que es la seguridad pública? ¿O la seguridad pública es que nosotros tenemos que estar encima de qué cojones hace el gobierno? Pues el tema este de Snowden, ¿es héroe o villano? Pues depende al final de qué mundo quede después, porque es lo que decía antes, vemos la punta del iceberg. Vemos Estados Unidos que siempre se critica que si tienen muchos documentos confidenciales, que si no desclasifican nada. De hecho, es uno de los países que más cosas desclasifican. O sea, quizá de Estados Unidos es precisamente del país que, siendo una potencia de primer orden, sea del país que más cosas sepamos. En cambio de China, que es el que está disputándose ese primer puesto, no sabemos nada. Entonces, héroe o villano depende de cómo se mire con el paso, con la perspectiva del tiempo. Si lo que sucede con todas estas críticas y todo este destapar información de Estados Unidos es que ese lugar, o sea, Estados Unidos queda debilitado y ese puesto lo toma China, ¿quedaría un mundo mejor? Esa es un poco la pregunta. Pero, es eso, mejor... yo creo parto de la idea de que es evidente de que si no lo hace Estados Unidos lo va a hacer otro, exactamente lo mismo, exactamente la misma opresión, porque es la naturaleza humana, no son las condiciones concretas de Estados Unidos. Es el que tiene la bota en el cuello del que está abajo. Pero el cinismo político, yo creo que lleva a la justificación de barbaridades. Es decir, estoy de acuerdo, señor Heisenberg, en que, vamos a ver, todos los estados tienen una, como lo dice Pablo Iglesias, unas cloacas. Es evidente, todo estado tiene cloacas, y el equilibrio que tienes que hacer complejo entre una conducta intachable y alguna triquiñuela para mantenerte en el poder es complicado, y yo lo entiendo, y creo que aquí entrar con ingenuidades sería estúpido, pero sí que creo que hay un matiz fundamental, y es que los estados hacen cosas que son o que atentan contra el derecho de la gente, de los individuos, pero públicamente cuando sale los machacas. Si una sociedad llega al punto de cinismo con el cual en el fondo dices, bueno, habría que hacerlo. Yo voy al caso de Snowden. ¿Es Snowden un héroe? No lo sé, pero creo que lo que denunciaba estaba bien denunciado. Estados Unidos no puede hacer eso, y que públicamente hay una mayoría que lo defiende por nacionalismo, me parece muy preocupante. Porque entonces quiere decir que en realidad afirmo que nadie hace las cosas bien. Total, el derecho al final nadie, es una arbitrariedad, y en la medida en la que yo pueda saltarlo conseguiré mejores fines. Es decir, el fin justifica los medios. A mí me parece muy peligroso. Entonces, yo creo que todos los estados hacen mierdas, sí, pero que públicamente se acepten, eso me preocupa muchísimo más. Por cerrar también un poco el círculo que antes os estaba comentando de Angela Merkel y el cómo en 2013, pues eso, lo que os estaba comentando, ¿no? Antes de 2013 y enterarse de que las revelaciones de Snowden le impactaban a ella. Escuchas, por cierto, que le estaban haciendo a Angela Merkel desde 1999. Desde 1999. Esto era noticia de 2013 en El País. Noticia del País 2015, 2 años después, ¿vale? Leo el titular. El escándalo de espionaje pone en apuros al gobierno de Merkel. El escándalo va creciendo hasta convertirse en una seria amenaza para la canciller Angela Merkel. Todo comenzó hace una semana con la publicación de que los servicios secretos alemanes habían colaborado con sus colegas estadounidenses para espiar a algunas empresas y políticos. Pero el goteo de revelaciones ha ido subiendo la temperatura política en Alemania hasta que el jueves estalló una bomba de gran potencial destructivo para las relaciones de Berlín con sus socios europeos. Importante esto. Según el Süddeutsche Zeitung, los estadounidenses se valieron de las instalaciones del BND, los servicios secretos alemanes, para espiar a altos funcionarios de instituciones tan relevantes como la Presidencia de la República Francesa, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés o la Comisión Europea. Consultados por El País, los portavoces del gobierno ni confirman ni desmienten la información con el argumento de que no pueden interferir en una investigación parlamentaria. ¿Cómo se os queda el culo? Pero nada ha cambiado. Nada. Angela Merkel sigue estando en el poder. Aquí nadie sabe nada, obviamente. O sea, creo que vamos un poco a remolque de cosas que superan a la opinión pública y superan incluso a estados. O sea, España no sé qué pinta, por ejemplo, todo esto. No sé qué voz y voto tiene este tipo de cosas. Y Pues ese es un problema. está metido con acuerdos laterales en el grupo de los 14 ojos. Sí, efectivamente. The 14 Eyes. Quiere decir que, de hecho, una de las revelaciones de Snowden es que, claro, efectivamente, España también estaba metida en el asunto. O sea, al final lo que hay de fondo es, si estás en la OTAN, asumes que manda Estados Unidos, que Estados Unidos te va a hacer cosas a cambio de paraguas nuclear. Si tú te vas de la OTAN, puedes ser
maravillosamente moral, pero estás solo y la soledad es muy dura. Entonces, ahí es el equilibrio. Venimos, perdón, de Felipe González, donde dijo primero no, un gran no a la OTAN y 4 años después Miau, miau, miau. y nos metimos la OTAN. O sea, con su gobierno, me refiero. O sea, me parece muy complejo. Y yo, cogiendo una cosa que ha dicho el señor Heisenberg, y estoy con él. Yo prefiero que mande en el mundo Estados Unidos que China, pero lo prefiero porque tiene una serie de un sentido político con el que me identifico más que con China. Pero si Estados Unidos, para competir contra China, se vuelve China, no me interesa tampoco. Es decir, creo que ese es el juego complejo. Al final es, si Estados Unidos usa el anillo contra Mordor, acabará siendo otro señor oscuro. Entonces, creo que ahí es un juego muy complejo. El espionaje no es nuevo, pero la aceptación social me parecería muy preocupante. Me gustaría preguntar también al señor Gavilán una cosilla, aunque quería comentar algo del señor Sotomonte. No, de la aceptación que decía el señor Jueves, la aceptación de los ciudadanos, etcétera. Es que no hay mucha alternativa. O sea, más allá de... Sí, podemos hablar de control público desde los medios, movimientos ciudadanos, pero me parece excesivo, me parece mentalmente imposible de sostener una lucha contra todo eso. O sea, me parece inviable. Pues Nixon cayó por esto, ¿eh? Creo que, o sea, quiero decir, una condena social muy dura tumba una ley. Pero si no hay esa condena social, porque en el fondo se acepta por miedo, que ese es el tema, por miedo, a mí me parece que el miedo justifica muchas cosas y suelen ser abyectas. O sea, partimos de aquí nadie creo que justifique el fin con ciertos medios, pero también habría que separar. Yo creo que no es lo mismo que ciertos elementos súper secretos de tu país se dediquen a unas actividades o a otras, y me explico. No es lo mismo que tu sistema de inteligencia intente acallar, pues tú te quieres presentar a presidente del gobierno, tienes unas ideas, tienes un proyecto y te hunden. Eso va en contra de los propios ciudadanos del país y de su bienestar. Y otra cosa es que se dediquen a espiar a empresas extranjeras. Me parece que hay una diferencia muy importante, porque Eso es. no que ninguna de las dos cosas sea moralmente buena, pero son diferentes aún así. Entonces, que quizá no se pueda eliminar el problema de raíz, pero los aspectos que más afectan a la vida de las personas de la propia nación sí que son, hay que ponerlas en primer lugar. Lo que pasa es que los aspectos que en principio definen la calidad de vida del ciudadano medio y bajo los paradigmas que yo puedo usar, determinadas leyes que se saltan la privacidad, los tengo en base a que van a funcionar para proporcionar esos servicios, se ponen en entredicho. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el tema de la seguridad, el tema del terrorismo. Los juicios que se han sacado adelante para criticar la ley Patriot y el Freedom Act, creo que se llama en Estados Unidos, que es la ampliación de la ley Patriot, cuando se han llevado a juicio no se sostienen. Los ejemplos que exponen habitualmente las agencias de inteligencia ante jueces no se sostienen, porque las escuchas que se hacen no valían para predecir los atentados, no valían para predecirlo. Lógicamente, como todavía no se han, no me acuerdo cuál es el término técnico, no se han liberado los datos, claro, no se han desclasificado los que datos. son 50 años. No, claro, como... pero esto no quiere decir que no podamos saber lo anterior, y lo anterior es muy feo, es realmente feo. Entonces, toda esta, iba a llamarlo de manera bastante tóxica, bicoca, lo siento, esta bicoca, que sí, efectivamente, no, es que hay que saber separar, creo que hay una parte buena. Sí, creo que lo hay y creo que todo el mundo tiene derecho a un buen trabajo, a una buena casa y una familia, pero la realidad a la que nos enfrentamos es que hay un Mordor en el fondo, ese Mordor se llama China, y ese Mordor horrible que es al que le compramos cosas, el modelo que tiene de privacidad es básicamente inexistente. Es horrible porque es el poder absoluto sobre la persona. No tanto que sea el poder absoluto, sino que hay un prototipado de persona bajo el cual tú tienes que obedecer o pagar. Claro, o sea que es distópico. O sea, es un poder blando porque no te estoy obligando del todo, pero te estoy diciendo, bueno, pues igual no vas a poder visitar a tu familia 200 metros. Creo que una de las claves es que a veces no valoramos suficientemente el sentido de la persona en Occidente. Entonces, es que en Occidente se entiende desde hace mucho tiempo que hay una ley que no puede pisotear los derechos de gentes que se llama hace mucho tiempo y ahora pues llamaríamos los derechos personales. Eso en el mundo oriental no se da. Entonces, es que, ¿cuál es la diferencia? Que en China no sé si habrá una oposición a esto, no tengo ni idea.
Pero Sí, está en el puto gulag. Sí la hay, El mundo pero occidental- pues como la gente que se queja de Amazon, pues están ahí. Pero no sé. Citando al señor este de O'Donnell, a ver, que me lo enseñen a mí, que yo lo vea la oposición. Claro. Están ahí están. Entonces yo creo que esa es la diferencia, o sea que aquí ha habido siempre, creo que el liberalismo lo ha torcido, pero ha habido siempre un sentido de lo personal que no puede ser pisoteado por el Estado ni por los poderes públicos. Eso en China no lo ha habido. Por eso prefiero el modelo occidental siempre al modelo chino, porque es que incluso probablemente haya un consenso mayoritario en China de que eso es bueno, debe ser así. Es que ser buen ciudadano significa cumplir una ley que pueda ser incluso la que me diga cuántos hijos tengo que tener. Eso, un occidental dice, perdona, eso es mi decisión. Sí, absolutamente. Me gustaría preguntarle al señor Gavilán sobre la negligencia del ciudadano, sobre si la privacidad es un derecho que hay que pelear y hasta qué punto se puede enseñar a la gente que esto es importante. Bien, eso es interesante porque sí que hay cierta gente de la población, ciertos sectores que sí se le puede educar, que tienen ciertos valores morales y demás, pero hay gente que no entra y para eso están las instituciones, están las cárceles, las leyes, la policía y demás. Hay gente pues que no entra. Lo que pasa es que China directamente dice, bueno, asumo que no tenéis moral Ninguno. por tu país y porque las cosas vayan bien, así que bueno, pues... Pero bajado a España. Quiero decir, O sea, más que China asume que no hay moral, asume que está concentrada en el órgano de gobierno. Que por algún tipo de infusión superior de divina y profética, están todas las mentes grandes, están en el gobierno mandando. O sea, es como ya se ha solucionado todo. Sí, es quizá el paternalismo extremo, llevado al, como dicen algunos amigos míos liberales, el leviatán. Sabiendo que la puerta de casa es quizá ahora nuestro teléfono móvil y el de otras personas, ¿cómo tenemos que tomarnos el ámbito privado? O sea, ¿realmente ahora cuando dejamos acceder a una persona a nuestra casa, quizá cobra un sentido muy diferente a cuando lo hacíamos hace 15 años, ¿no creéis? Bueno, yo a nivel personal trabajo en un sitio que hay cámaras por todos lados, entonces... Sí, pero bueno, pero es verdad que trabajas en un sitio público, entonces partiendo de esa base, Entonces, no... pues más o menos... Pero en la puerta de casa, el umbral que estábamos hablando al principio del debate, de esto de que la puerta de casa es sagrada, o sea, ese espacio sagrado ya no existe en el momento en el que, o no existe como era de manera tradicional, de la misma manera que hace 20 años. ¿Creéis que la gente es consciente de que lleva un micro y una cámara 24/7 en el bolsillo? No, por eso también porque a nivel individual, persona de a pie, hay mucha diferencia. Es decir, yo dejo entrar a mi casa a quien conozco y poco más. ¿Realmente es así? Claro. Sí. Pero cuando dejas entrar a tu móvil o al móvil de la persona... Sí, hay una puerta al mundo, pero creo que hay una base de, bueno, sé quién entra y sé que yo tampoco tengo nada que ofrecer al mundo, me refiero. Eso es si una fuera un cosa personaje político, a lo mejor sí que me prestaba a decir, bueno, a ver quién entra en mi casa y quién no entra. Pero aquí nunca sabremos si eres un personaje político relevante o no hasta el futuro, de ahí lo de tirar de historial. Hostia, y pero... otra pregunta muy potente que sería la de si realmente vuestra información es importante. ¿Es importante vuestra información? Que es lo que decía el señor Jueves, que decir, al final la moralidad y demás, que decir, si yo no tengo nada que esconder, o sea, hay un momento en que, bueno, si sacasen algo de mí, ¿qué más me da? Me refiero. O debería ser así, o debería... Es lo que yo he dicho antes, o sea, hay personas que ya están diciendo que la esfera privada y pública la destruyen porque no pueden con ella y dicen, mira, ya está, mi vida es la que es y tanto las redes como mi vida privada es así y no la voy a cambiar y ya está, no tengo nada que esconder y no sé, si hago algo malo pues tendré que atenderme las consecuencias. Supongo, no sé qué decir, al final cuando uno quiere ser político hay unas consecuencias. Para bien o para mal. Pero eres político, eres un personaje público. Sí, pero como estamos dando por hecho que a lo mejor en el futuro puedo serlo, mi posición ahora es la misma. Bueno, pues... O tener un trabajo de cara al público, aunque es verdad que aquí entraríamos ya más en la esfera privada y creo que la empresa privada me estoy refiriendo. Y sería un tema no tan distinto, yo creo, en el fondo, pero bueno, vale. Dicho lo cual, es verdad que no sabemos... La información es poder, esto es evidente. Entonces, si yo no sé cómo de útil me puede resultar una información, más incluso cuando hemos estado hablando anteriormente de que haya lo que haya, por muy trivial que sea, siempre voy a poderlo utilizar como herramienta para tirarte al suelo, ¿no creéis que tendríamos que aprender preventivamente a proteger esos espacios de intimidad de una manera bastante más severa? Bastante más severa, claro. Sí. Yo por eso digo lo de... Es que cada uno es responsable de lo que
de lo que escribe en internet con su nombre, por ejemplo. Sí. Aquí sí que me gustaría interrumpir, nada más poniendo un ejemplo, por ejemplo. El tema de las etiquetas de los valores nutricionales de las cajas de detrás. Es decir, una cosa es que tengas la etiqueta del valor nutricional y otra cosa es que se sepa lo que eso quiere decir. Es decir, efectivamente, uno tiene la herramienta y uno puede ser responsable, cierto, pero el nivel de conocimiento que tengas, la manera de acercarte a ello, puede ser un viaje de muchos años. Yo mismo que estoy en el ámbito técnico, a mí me cuesta mucho acercarme a documentación técnica con respecto a la privacidad. Sí, pero igual que hace un momento el señor Gavilán hablaba de que sí, siempre va a haber una parte de un país, la gente que no sabe, no es consciente de... Pero para eso nos estamos, o eso quiero pensar yo, nos estamos dotando de herramientas a nosotros mismos en Occidente. O sea, tenemos, no sé si es a nivel europeo, una directiva que se ha traducido en el que se conoce como el derecho al olvido. O sea, tú puedes, mediante una serie de instancias y solicitudes, tú puedes solicitar que se elimine de Internet una serie de información que puede ser o no sensible, simplemente porque hace referencia a ti. Tú cuando eliminas una cuenta de una red social, en principio, y por eso siempre hablo de centrar el tiro en los verdaderos problemas, porque así se puede hacer una mayoría social que demande estas cosas. Oye, quiero borrarme de Facebook y quiero que Facebook no tenga nada de mí. Eso es lo que deberíamos tener. Otra cosa es que luego la gente no solicite eso. Eso yo creo que es problema de la persona que no lo quiera. Pero en tanto en cuanto una persona sea consciente de este hecho y quiera poder tener control sobre sus datos, debería poder serlo. O sea, creo que en el momento en que la sociedad demande tener mayor control, va a ser todo mucho más fácil. Hasta que lleguemos a su punto va a ser muy complicado. Pero creo que estamos en el camino. Yo no lo tengo tan claro. Del mismo modo que no tengo tan claro que la gente sepa lo que tiene que comer y por eso nos encontramos con los índices de obesidad que nos encontramos. Bueno, es que la nutrición va creo que por otro tema. Me refiero que hay un ente detrás poniendo trabas. Y creo que la privacidad también, puede ser. Yo creo que en la privacidad es exactamente lo mismo. Sí. Sincroniza todo. Ten tu agenda con Google. Vete al recorrido de casa con Google. Te llevamos al coche con Google. Es cómodo. Es que es muy claro, igual que es cómodo comprar un precocinado. Es que me parece que es lo mismo. Cuando mandasteis lo de la VPN, yo no sabía que cuando utilizas una VPN, sí, dependiendo de qué país, es decir, de los 14 países, claro, es decir, de España, claro, hay que conectarse desde Perú. Pero tu información, si tú te conectas a una VPN de España, la información va sí o sí a los 14 ojos y esa información volará por el mundo. Sí. Y eso no lo sabía. Y creo que he utilizado alguna vez una VPN, no mucho, y creo que la gente que lo utiliza... Una VPN, para poner un poquito en contexto a nuestros oyentes, es, digamos, una especie de rebotador, una especie de pinball de conexiones de información. Pues yo, si quiero que llegue una información de un punto A a un punto B, en vez de hacerlo de manera directa, lo que hago es, entre medias de ese punto A y un punto B, hago un laberinto de conexiones de tal manera que no se sepa exactamente quién emite la información ni quién la recibe. De alguna manera ofusco, oculto, para que nadie pueda detectar esa información. El tema de los 14 países, de los 14 ojos que nos estaba comentando el señor Sotomonte, pues también va en esta línea, que si vas a contratar una VPN, es decir, si vas a tener un laberinto el cual vas a usar para enmascarar tu información, que no pase por ninguno de estos 14 países, porque entonces a tomar por culo la fiesta. En fin. Bien. Sí, y a esto caigo un poco en eso, en que creo que no podemos tener una seguridad y una certeza en que todo vaya a funcionar bien, del mismo modo que tampoco podíamos tener una seguridad y una certeza en que a nivel de nutrición, por ejemplo, pues el Estado quiera que vayamos de puta madre. Soy un poquito negativo en ese sentido. No sé si el señor juez estará de acuerdo conmigo. Sí, yo también soy un poco pesimista. Pero yo sí que creo que hay dos tensiones que me parecen claras. Una es, y lo decía el señor Sotomonte antes, a mí me parece claro que la regla que tienes que utilizar en tu vida, la llamamos privada, es que es tan moral como la pública. Es decir, si uno tiene secretos, ¿por qué los escondes? ¿Por qué tienes secretos? Otra cosa no es... O sea, quiere decir que uno comete errores en su vida, puedes haber escrito cosas en internet de las que te arrepientes. Pero me parece que si uno es coherente vitalmente, es más difícil que te puedan sacar cosas de las que realmente te puedas avergonzar. Ahora bien, la otra tensión, y estoy de acuerdo con el señor Dow, es que vivimos en una sociedad tan sensible al juicio público, que es que ya no es que tengas una historial en internet impecable, es que da igual, te van a hundir igualmente, lo van a descontextualizar, te van a sacar una frase, la van a montar y desmontar,
y te van a hundir. Y a mí, por eso me preocupa que la solución no puede ser que creemos tecnológicamente cerrojos para seguir escondiendo mi intimidad. Quizás el problema es que tenemos una sociedad que está cada vez más acudiendo al juicio público, a la devastación pública a partir de actos morales concretos, que creo que es lo que realmente, primero, va a tumbar todos los cerrojos que le pongamos, y segundo, genera un estándar de vida pública que es despreciable. O sea, a mí me parece despreciable que lo primero que pasa con un político cuando se presenta es que le haces un cribado, lo espías y lo desmontas vitalmente. Me parece lamentable. O sea, yo me encuentro más cómodo con esa opción de la moralidad y de que seas tú, tanto lo privado como lo público igual, y a tenerte un poco las consecuencias. También por eso, porque te pueden sacar cualquier cosa de cualquier cosa que digas, que hagas y demás. Y cuántos ejemplos hemos visto de, ya no políticos, artistas, que se les critica y se les apedrea. Hablamos de los tirititeros, yo qué sé, Maxim Huerta, que duró, ¿cuánto duró? Una semana. No lo sé, o sea, y no hubo ni un atisbo de defensa. O sea, es que estamos en un punto en que, pues ya está, me pueden conmigo, no puedo defenderme. Prefiero mantenerme yo en mis 13 y decir, me voy a defender y voy a ser coherente, a poner los cerrojos tecnológicos infinitos para que no lleguen a lo que yo he dicho en algún momento de mi vida. Es que lo que pasa en algunos de estos casos que citas es que la incoherencia viene de antes. Tú no puedes decir públicamente A y montar una moralidad general de que A es lo correcto y que B es reprobable y tal, y luego que tú hagas B. Sí, bueno, pero esto es un ejemplo concreto. Es decir, los titiriteros estos no hicieron nada. O sea, hicieron una obra de teatro. Y ahora no recuerdo más ejemplos, pero hay muchos ejemplos. Sí, eso al final es arte, es expresión y eso... Pero no, bueno, hubo defensa. Ellos se defendieron, entiendo, en los juicios, pero en los medios sí, yo creo que sabían que no podían ganar. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ya ha dicho varias veces el señor Jueves, de que los juicios públicos es que tienen que ser erradicados o al menos de alguna forma conseguir que no tengan el impacto que tienen. Porque no nos llevan a ningún sitio de provecho. Y eso va a ocurrir los cojones. Aquí yo soy muy de la aldea global y decir, el precio que pagamos por internet es que nuestra sociedad se haya ampliado, se haya multiplicado hasta límites, pues eso, apocalípticos, incluso diría. Vivimos de continuo con una sociedad enorme no sabría decir cuánto porcentaje del mundo tiene internet a día de hoy. Sí. Un 70, un 75%. O sea que estamos hablando de 3.000, 4.000 millones de personas conectadas. Es una salvajada. Sí, pero la calidad de la conversación es el cotilleo, es el cotilleo de peluquería, llevado a millones de personas. Y sin embargo te pasa factura. Sí. ¿Qué es lo que tiró a Cristina Cifuentes del gobierno? No la tiró falsificar un máster. La tiró... robar. Falsificar, saludos a la Guardia Civil si no está leyendo, falsificar hipotéticamente, no falsificar pero nada, ahí, perdón, ahí, sí, no. En fin, no. Pero ahí lo estás diciendo no hizo tú. nada. ¿Cuál de los dos delitos está más claro? Coño, es que robar es que está grabado. Entonces al final te tira un delito que pero, me parece bien. pero lo que estáis hablando vosotros de que no tiene que haber una diferencia entre tu moral pública y tu moral privada para que puedas tener una buena argumentación y una buena estructuración en tu puesto político, una coherencia, cuando te lo llevas a la realidad no vale ni para tomar por culo, porque lo que le tira a Cristina Cifuentes son los putos botes de crema. Porque no es coherente. Pero es que lo anterior no era todavía peor y tampoco era coherente. Sí, pero el problema no es que Cristina Cifuentes... Vamos a ver, indudablemente, ¿qué es más grave? Lo del máster, porque usa el poder político para generar una trama con la cual puede obtener unos títulos a bajo coste. Eso es lo grave. Y sin embargo, efectivamente, son los botes de crema. Es decir, es que el problema es que yo no tengo que juzgar a Cristina Cifuentes porque robe botes de crema. Es decir, evidentemente, si es un delito que no recibe un castigo, que lo reciba, pero si en el vídeo lo que se ve es que la paran y le quitan los botes de crema, yo lo que pienso es, pues efectivamente tienes un problema, tendré que ver si eso lleva a que luego, de hecho, robes en política. Y entonces eres una mala presidenta. Pero me parece fundamental entender que la moral no la juzgan los tribunales de justicia popular. O sea, los tribunales jacobinos no tienen derecho a decir es que esa persona es mala porque robó unos botes de crema. Es mala o es políticamente
inválida porque trapicheó con Masters. Bien, Eso bien, es lo grave. bien. Pero entonces, sabiendo que esto inevitable, o sea, dándote la razón en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo contigo. Sí, señor pero que juez. luego el mundo funciona como funciona. Claro, por eso digo, a lo mejor tenemos entonces que aprender que hay que poner una cobertura o hay que vigilar mucho más la privacidad, dado que lo que exponemos al mundo exterior es mucho más que lo que exponíamos antes. Y me lo llevo a otro plano también. Lo que demandamos a nuestros seres queridos muchas veces también es más. Aquí, por ejemplo, caería en temas de... Esto lo he hablado con el señor juez en privado alguna vez también. El tema de cámaras y vigilancias en centros donde se hacen responsables de tus hijos. O, por ejemplo, aquí le preguntaría, por ejemplo, al señor Gavilán, ¿cómo de saludable es romper la privacidad de tu hijo de tal manera que yo le ponga un detector de GPS en el móvil? Pues terrible, evidentemente. Hay un capítulo de Black Mirror sobre eso. Ya está. No, pero evidentemente es porque no le das ningún tipo de Libertad. de libertad y no, o sea, también no dejas que madure, no dejas que cometa errores. Si se pira, coges el GPS y ves que no está yendo donde tiene que ir, no da aprendizaje cero con eso, tampoco. No tiene que ir donde tiene que ir. Claro, es que cuando- Es un Minority Report. Claro, o sea, totalmente, totalmente. Antes de que tal... Entonces que a lo mejor va a un sitio y la caga, pero coño. El no le tema, dejas el cometer tema de los errores. hijos es peliagudo, pero yo, por ejemplo, el tema de una guardería, yo no tengo ningún problema. O sea, si trabajas en una guardería y te están vigilando, te jodes. O sea, haber estudiado otra cosa. Es que yo creo que es un buen mecanismo. Es un buen mecanismo para controlar que el trabajo que se está haciendo es Yo voy el a- que se ha yo- contratado yo- y el que No, Yo te sacaría Mira, fíjate. las tripas, pero voy a dejar que... Fíjate, haber estudiado. bueno, yo que soy profesor y en estos momentos de pandemia nos vamos a grabar todas las clases. Conozco muchos compañeros profesores que han decidido que ellos no van a grabarse ni van a hacer streaming porque no están dispuestos a que se use su imagen, se les grabe o, como dicen, me hagan memes mis alumnos. Yo creo- Pero estamos hablando de cosas diferentes. No, no son cosas diferentes. Porque fíjate, yo me voy a grabar y lo voy a hacer con gusto, no tengo nada que ocultar. Tengo compañeros que dicen, es que ahora ya no sé cómo voy a dirigir a mis alumnos. Y me preguntan, ¿y cómo te dirigías antes? ¿Qué les contabas en clase? Es que a lo mejor tienes miedo de que te vea un padre que en realidad no tienes ni idea de matemáticas. Y entonces, pero creo, no obstante, que el que yo no tenga nada que esconder y sea capaz de abrir mi clase a lo público, no puede dejar de tener un ámbito propio que es la intimidad con mis alumnos. Es decir, a mí lo que me preocupa no es que un profesor de guardería no quiera, volviendo al caso de Heisenberg, no quiera que se le grabe. Yo diría, hombre, si no quieres que se te grabe, ¿tienes algo que ocultar? Por eso prefieres la... Pero lo que más me cuestiona es, ¿por qué los padres quieren verlo? ¿Qué coño quieres ver? ¿Que no te fías? ¿Vas a estar controlando? Entonces, me preocupa casi más el padre controlador que el profesor mojigato, que no quiere que se le grabe. Yo no tengo problema con que se me grabe, porque sé que lo que digo tiene que tener la calidad moral e intelectual como para que cualquiera lo pudiera ver. Ahora, que se me obligue y se me audite, eso me pone muy nervioso. O sea, yo no hablo tanto de que se grabe y que el padre tenga acceso libre y 24 horas a esa grabación, pero que sí que quede un registro en caso de que haya un indicio de que el trabajo se está haciendo mal, sobre todo con niños que son son personas muy vulnerables en una guardería. Un indicio y que cuánto... Bueno, habría que Coño, ver el que niño eso- viene con moratones. Ya, pues si obviamente, tienes pero que que- la Coño, Ya, pero para es que eso no entonces necesitas una estamos cámara. construyendo el No sistema obstante, para... Señor Gavilán que quería comentar algo y luego señor Sotomonte. Señor- vale, señor. Encantado. Un segundo, voy a dar la mano al señor Gavilán. Señor Gavilán, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Encantado. Vale, bien. Lo que quería decir es que Con lo dedos de la mano y lo de los pies. tampoco podemos ir al puritanismo que comentabas antes con el tema ese. O sea, yo entiendo que como profesor tenéis que hablar como gremio de profesores, tenéis que hablar, o yo creo que debería ser o todos o uno. O sea, no sé, yo creo que eso Claro. es una crítica que yo hago. Y otra cosa es que también saber que te están grabando, por lo menos hay una fase de adaptación en el que no puedes hacerlo bien, porque si tienes el miedo estás autoevaluándote constantemente para ver si lo haces bien, eso lo modifica la forma de hacer las cosas y no sé. O sea, yo entiendo que haya gente que
que no se quiera grabar. Y yo creo que como grupo, como gremio, eso es algo que... Yo solo quería hacer 2 apuntes. A nivel profesorado, la universidad, que yo sepa, la Universidad Pública Española está abierta. Es decir, tú puedes ir a una clase Sí. de lo que sea. Sí. Es decir, y ahí el profesor no tiene medios para decir tú no entras a mi clase. Bueno, Pues- sí tiene. Sí, bueno, vale. Pero quiero decir, está abierta. Sí, pero te entiendo, está abierta. El eso concepto es el que mismo. es un Puede acto entrar que quien tiene sea a dimensión verte. pública. Por otro lado, en mi edificio, en mi comunidad, tenemos una red de cámaras, una red de vigilancia, que está cerrada. Es decir, nadie puede ver las grabaciones salvo que alguien lo pida por X. Alguien se ha cagado en el ascensor y queremos ver quién ha sido. Qué comunidad más buena la que vives, ¿eh? Y se va el presidente, se baja donde están las grabaciones y se ve quién ha sido. O sea, es que yo creo que lo importante en todo el sentido de los datos es definir muy bien ¿Qué uso? qué uso se le va a dar a esos datos y bajo qué premisas. Eso creo que es el núcleo. No si esos datos existen o no. Sí, porque ahí no tiene control. Porque, o sea, Sí, porque pero- es lo que hablábamos Vale, antes. Si sí. es que estas tecnologías van a seguir creciendo exponencialmente. Sí, sí, sí. Entonces hay que centrarse más que en el trasfondo del asunto en cómo gestionarlo. ¿Qué herramientas dotarnos a nosotros mismos para no ser arrollados? Pero creo que la herramienta, y ahí discrepo con el señor Dow, el cerrojo no puede ser la herramienta. O sea, porque en algún momento se va a abrir. Es como una puerta de tu casa. Por muy puerta claro, el de la cerrojo. hostia que pongas, un cerrajero la va a abrir en algún momento. No, claro, o sea, no está el cerrojo en este caso para evitar la cámara, sería una capa de invisibilidad. No es esa capa de invisibilidad, es que esos datos estén almacenados de una forma segura que la gente conozca y que en caso de ser necesarios que esté completamente justificado. Se supone y que que el hay- tratamiento de esos datos se realice con una trazabilidad y con un control. O sea, en teoría se supone que hay un, esto no lo sé, pero creo que hay un protocolo de estos datos, como la aplicación del coronavirus, ¿no? que es anónima. O sea, es como cuando hubo un... Ojo, espera. Hubo a unos meses, ahora no recuerdo, a ver si lo recordáis, que nos dijeron de tal día a tal día, o de este día a tal hora, os Sí. van a grabar dónde vais a estar para hacer un... Sí, no lo de los recuerdo por móviles, aquí. lo de los Sí. móviles. Era, no sé para qué. Que dijeron que era, pues eso, que era anónimo Sí, y sí, demás, no sé sí, qué. sí. Claro, sí, en teoría tenemos eso, que Pues son datos anónimos. ese en teoría es lo que el ciudadano, a ver, no todos porque es utópico, pero cuando una persona se interesa por la privacidad, deberían centrar el tiro ahí. En teoría. porque es lo que puedes oye, controlar, en Oye, realidad, ¿qué yo es un creo. algoritmo? Oye, ¿esto cómo garantizan que es verdad lo que me dicen? ¿Qué es...? Yo lo siento mucho, pero tengo ciertos... Aquí ya abro la mesa, por supuesto, pero yo tengo ciertos innegociables. Para esto rompo mi liberalismo, como lo queráis llamar, y digo, la gente es imbécil. ¿Por qué creo que la gente es imbécil? Porque es que yo ni siquiera yo lo sé. Yo no puedo estar encima de documentación técnica y tengo que depender de ciertas partes del Estado, ciertas empresas, para que vean si eso se puede. Yo no puedo auditar que el código de una aplicación sea correcto o no, y de poder hacerlo necesitaría horas de documentación técnica para poder hacerlo. Entonces, todo esto me lleva a la conclusión de que sí, que efectivamente el ciudadano tiene el responsable. Muy bien, pero hay ciertos innegociables que deberían ponerse encima de la mesa. Por ejemplo, con respecto al tema de las aplicaciones, del COVID que hemos visto antes, las aplicaciones tienen que ser código abierto. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz un especialista de poder acceder ahí, Auditarlo, sí, claro, sí. y auditarlo. Entonces, efectivamente, no es tanto que la persona lo demande en el fondo, que es un poco yo creo la línea que está proponiendo el señor Heisenberg, sino que haya alguien que sea capaz de auditar eso. Es decir, luz y taquígrafos. Y esa luz y taquígrafos colisiona muchas veces con respecto a la privacidad y la seguridad que los estados nos quieren proporcionar. Usa la aplicación COVID, úsalo, que está el ministro Illa diciendo que han vigilado que esa aplicación funciona de puta madre. Pues yo lo que le plantearía al señor Illa es decirle, pero ¿yo por qué tengo que fiarme de ustedes? Cuando han fallado más que una escopeta de feria. Y Por cuando han favor, mentido. ábranme el código de esa aplicación. Porque es la única manera en la que el ciudadano puede acceder. Es decir, primero, cristalízame la herramienta para que yo la pueda auditar. Pero si no, es que nos vamos a la mierda. ¿Cómo tengo yo la seguridad de que algo funcione? No tenemos la seguridad de que algo funcione. Es que no la tenemos. Señor Jueves. Yo, abundando en lo que has dicho, un poco en contra de lo que decía el señor Heisenberg, yo creo que no es, nuevamente, la solución no puede ser la técnica, como tú bien sabes. Y entonces, yo digo, sí, de acuerdo, puedes generar un sistema de vigilancia que luego tenga una complejidad pulcra
y un sistema de control pulcro para que nadie use esa información de forma errónea. Pero, ¿por qué tienes un sistema de vigilancia? Es decir, ¿por qué en un primer lugar generas un sistema de vigilancia, véase, cámaras en las clases de los niños de guardería? Lo que construye ese sistema es la sospecha. Voy a sospechar de ti. Sin más, yo no digo que seas culpable, sin más yo pongo la cámara y te controlo, porque no me fío de ti. Entonces, creo que genera una sociedad que está constantemente sospechando de que tú en lo privado eres un trozo de mierda. Y como eres un trozo de mierda, te voy a poner una camarita para que dejarte claro que, cuidado que aquí estoy yo. Entonces, yo creo que decían los totalitarios soviéticos que hemos cambiado la atenta mirada de Dios por la atenta mirada del Estado. Pero claro, Dios era y es un padre bueno, y el Estado no sé si es un padre y no sé si es bueno. Entonces, a mí me parece que no es necesario generar un sistema de vigilancia. No tiene sentido tener que generar un sistema de vigilancia para luego caparlo. Vigilo a todo el mundo, pero lo capo para que no se violente la intimidad de nadie. Pero te estoy vigilando. A mí no sé, no creo que sea la relación propia. Entonces, quizá, como última pregunta, la dirección que tal vez debería tomar esta última parte del programa sería: ¿qué pensáis que podemos hacer para reevaluar, mejorar y ampliar nuestra privacidad? Y aquí sí que arrancaría de nuevo con el señor Heisenberg, porque es verdad que parece que los paradigmas de dónde está realmente, dónde recae el peso de proteger todo esto, difieren con respecto a ciertos miembros de la mesa. Sí, yo voy a mantenerme en mis 13. Yo creo, o sea, ahora mismo el señor juez ha hecho un planteamiento un poco de extremos de que para evitar llegar a la vigilancia absoluta como el modelo, no quiero poner palabras en tu boca, pero que yo interpreto como lo que tienen en China, pues debemos ir al extremo contrario de prácticamente no vigilar nada. Es un poco esa idea de, pues, en policías en museos de Noruega que no tienen pistola, entonces robas un cuadro si quieres. Entonces yo creo que habría que definir dónde es necesario tener una vigilancia, dónde es necesario renunciar a cierta privacidad, también basado en los datos. Oye, es que si pongo cámaras en las guarderías, por ejemplo, pues a lo mejor es porque la sociedad entiende que ha habido problemas con eso. Ha habido problemas en las guarderías y debemos prevenir que vuelvan a suceder mediante la vigilancia. Como yo creo que esto es innegociable y esto va a evolucionar así, no quiero decir que vaya a evolucionar al nivel de China, quiero decir que va a evolucionar a que cuando la tecnología lo permite, vamos a implantar ciertos sistemas, no solo la vigilancia, sino cualquier otro tipo de aplicación que nos toma datos. Esto ha venido para quedarse. Entonces, que el tiro yo creo que debemos centrarlo en tomar control de ello. Y creo que además es la línea que se está siguiendo en Occidente de generar un cuerpo normativo y legislativo que proteja al ciudadano de los abusos que se puedan llegar a cometer. Resumidamente, esa es mi posición en este tema. Señor Sotomonte. Estaba pensando un poco, ¿eh? Bueno, el tema de la vigilancia es que creo que es un debate un poco profundo. O sea, tengo ahí opiniones un poco contrarias. Es decir, yo, por ejemplo, cuando llegué a esta comunidad en la que vivo, pues se me dijo, hay cámaras en los ascensores, hay cámaras en los pasillos. No lo puse en duda. Es cierto que, bueno, que no es una red abierta, es decir, nadie puede ver abiertamente, en principio, qué pasa. Solo bajo demanda, a través del presidente y no sé qué, no sé cuánto. Ahí tengo dudas. A nivel ya privacidad, ¿qué podemos hacer y qué no? O sea, entiendo que el control, propio control o el control de la sociedad sobre los datos es interesante y es necesario, pero no sé hasta qué punto es de facto real. Y hablando de la app, la aplicación del COVID, sí, es plausible. Es decir, sacar una aplicación que además creí oír, no sé si era 1 millón o 6 millones de personas, ese como mínimo para que fuera útil, porque si no, no tiene sentido, y la sacan, pues eso, con el circuito cerrado, o sea, con la programación cerrada, sí, para no saber muy bien, sí, a dónde van esos datos, y eso es un problema. Entonces, parece un poco que estamos en pañales. En el momento en que el Estado empieza a utilizar este tipo de aplicaciones, no sabe gestionarlo. Claro, yo el problema que tengo con lo que estaba comentando el señor Heisenberg, siendo además del corte tecnológico, lo tengo con la demanda o con el supuesto control que puedan tomar las personas con la seguridad que tienen de sus datos. Es decir, hasta qué punto uno es consciente de lo que le importan sus datos. El control de las... O sea, ¿dónde ponemos la línea roja? ¿En las resoluciones judiciales, por ejemplo? Pero, o sea, que una persona, un juez pueda decir, pues mira, te vamos a
a grabar 24/7, pero estas grabaciones solo van a abrirse en caso de que un requerimiento judicial así lo confirme. Pero te están grabando. O sea, el hecho es que te están grabando. Entonces, ¿cuántos paradigmas de la vida diaria vamos a permitir que se graben bajo el pretexto de que solo van a poder ser levantados dentro de una orden judicial? ¿Eso es responsabilidad del ciudadano o no? Es decir, una vez haya sido firmada la ley bajo la cual solo un juez puede levantar ese tipo de archivos, ¿podemos tener total tranquilidad de que eso va a estar yo creo que ni aún así deberíamos confiar todos los aspectos de nuestra privacidad al Estado. Por eso digo, habrá aspectos donde sea interesante, donde haciendo un balance de los beneficios y los pros y contras que tenga, oye, pues mira, aquí estoy dispuesto a renunciar a mi privacidad y aquí no. Por eso digo, nunca hay que el modelo que se está implantando en China, yo creo que es el modelo a no seguir. Claro, no, bueno, esto es... Yo creo que aquí sí que la mesa tiene unanimidad, ¿no? Que chinos no. Pero que en aquellos aspectos donde esa renuncia a la privacidad pueda ser interesante. No, esos chinos que llevan eso de esa manera, no. Esos chinos que llevan eso de esa manera, no pueden meter a todo un colectivo. ¿Usted cómo lo ve antes de cargarse mi teléfono móvil, señor Gavilán? ¿Cómo ve usted, señor Gavilán, el tema de lo que podemos mejorar para reevaluar nuestra privacidad? Es decir, ¿en qué ámbitos, por ejemplo, crees que debemos...? A ver, yo a nivel Google, aplicaciones y demás, yo creo que ya llega un punto en el que hay una empresa que tiene muchos datos nuestros, sí, o unas empresas y otros que no tienen nada. Sí. Entonces, la solución es darles a todas las empresas la misma cantidad de datos. O sea, lo siento mucho, o sea, ahora mismo... Que compitan, ¿no? No, o sea, les damos todos igual a esto, porque al final lo que estás haciendo es que alguien tiene más poder sobre los demás. Y al final lo que vas a hacer es que una empresa domine sobre las otras. Así que a nivel de empresas móviles y demás, yo creo que no... O eso, o te cargas todo el sistema y ya está. Señor Jueves, ¿cómo lo ve usted a distancia? Que se sepa, por cierto, esta llamada la estamos haciendo a través de Google Meet. Así que... Gracias. Saludos a Google. Saludos al gran hermano. Nos gusta Google. O sea, a ver, yo creo que a problemas morales, porque creo que esto es un problema moral, es decir, tenemos el poder técnico de espiar y de controlar o de usar la tecnología para la seguridad de los ciudadanos. Me parece que hay una gama de grises muy poderosa. Y en eso estoy de acuerdo con el señor Heisenberg. Yo no quisiera caer en extremismos. Efectivamente, todos estamos de acuerdo que China no y tal. Es cierto. Yo creo que el problema al final no es si la técnica es capaz de grabar el ámbito privado, sino por qué se necesita grabar o por qué se necesita controlar. Entonces, a mí me parece que la clave al final es, y me parece muy ilustrativo el caso Snowden, es que justificamos cosas socialmente que no son tolerables, porque no respetan el derecho y la dignidad de la persona. Entonces, a mí me parece que al final el futuro lo va a definir si somos capaces como sociedad de regular y entender la relación de los espacios, de lo público y de lo privado. Y si no somos capaces de entender esto y caemos en ese cinismo de, bueno, hay que controlar, pues entonces usaremos la tecnología para efectivamente generar una sociedad autovigilada. Y me parece que en ese sentido, pues yo estoy preocupado. Yo en esto estoy de acuerdo con el señor Dow, estoy preocupado. ¿Creéis que los monopolios tecnológicos ayudan a que seamos personas menos privadas? Sí, claro. Evidentemente. Sí, si ciertas empresas tecnológicas tuvieran que competir y porque hubiera una demanda de, oye, voy a elegir el servicio que menos privacidad me robe. Es muy de mercado perfecto lo que estoy diciendo, pero obviamente es Google y luego Apple, pero es Google. Entonces, ahí está el papel del Estado. Si me oye algún liberal se suicidará, pero ahí está el papel del Estado, que es el que está tomando esta serie de iniciativas legislativas para un poco controlar que no se vaya de madre esto. Es que es verdad que al final también ciertas responsabilidades recaen sobre el ciudadano. Volviendo un poco a lo que comentaba el señor Jueves, cuestiones morales, y me viene a la cabeza también el caso de Chelsea Manning, que no sé si os suena. Chelsea Manning fue, que se llamaba antes Bradley, fue aquel soldado que hizo las revelaciones de las ejecuciones en helicóptero a unos periodistas en Estados Unidos, no sé si os suena. Esto fue revelado en Wikileaks.
Entonces, claro, esto entra dentro del ámbito privado de la ejecución de sus funciones del ejército de Estados Unidos. Pero claro, ¿es de interés nacional que esto haya ocurrido? Pero claro, o sea, el circuito cerrado de un Estado para con los datos que tiene, ¿hasta dónde cubre? Hombre, pues hay cosas que el tema militar es muy sensible. ¿Hasta qué punto está por encima el derecho del ciudadano a conocer todos los detalles de las actividades militares de su país, cuando eso puede producir que el enemigo, porque a lo mejor no gusta hablar en términos de enemigos, pero es que es así, es la realidad. Y esa es la justificación que se usa para romper la puerta de tu casa y decir, te voy a escuchar el teléfono porque, bueno, total, tú no tienes nada que esconder, ¿no? No tienes a Bin Laden en la nevera. Pero yo creo que lo interesante es la que diferencia es la discrecionalidad. Perdón, señor Heisenberg. Es un apunte solo. Lo interesante es que aquí estamos hablando, como digo yo, hemos centrado el tiro. No estamos hablando de, es que IKEA sabe el plano de mi casa. Es que hemos centrado el tiro en los dilemas morales que hay de fondo, en los aspectos realmente importantes. Y yo creo que esto es lo que los intelectuales de nuestra sociedad deberían encargarse de llevar a la gente. Que estos temas que estamos hablando, yo creo que deberían ser los que fueran el objeto de tertulia y no los temas menores de es que Google sabe cómo conduzco. Es que eso es lo de menos. Señor juez. No, yo iba a decir sin más que estoy de acuerdo con el señor Heisenberg en que no es lo mismo la discrecionalidad de los datos. Es decir, un ejército tiene que tener una discrecionalidad en el uso de la información porque necesita de... Vamos a ver, los servicios de información y los servicios secretos son necesarios. Otra cosa es que yo convierta el secreto en la ausencia de cualquier barrera. Y entonces me esté permitido, porque es secreto, pegar tiros a periodistas y lanzarlos de un helicóptero. Entonces, o que me esté permitido, como Estado, el asunto de la ley Patriot. Entonces dices, es que la discrecionalidad y el estar vigilando que posibles enemigos no me ataquen, no puede llevarme a crear un discurso del miedo que arrastre a un cinismo por el cual diga, bueno, si todos hacen lo mismo, así que aquí, tonto el último, no me importa que el Estado pisotea algunos derechos porque en el fondo quiere salvarme, ¿no? Entonces, creo que ese es el equilibrio complejo y que una sociedad que no tiene la capacidad de distinguirlo y que es presa del pánico. Y yo creo que el tema del coronavirus va a ser muy claro, porque yo estoy convencido que si hiciésemos encuestas habría mucha gente que esté dispuesta a sistemas de control muy torticeros con tal de evitar pandemias, con tal de evitar que la gente que está contagiada salga de casa. Bueno, es por el bien público. Claro que hay un bien público, y el bien público tiene derecho, incluso, en ciertos ámbitos, sobre el bien privado. Pero no quiere decir entonces que por el bien público yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, creo que es un equilibrio muy complejo. A lo mejor entonces en lo que tenemos que caer es en que debe haber luz y taquígrafos sobre lo que nuestra información dice de nosotros, por lo menos en la esfera pública. Es decir, si el Estado o ciertas entidades que dicen que van a protegernos con nuestra información usan nuestros datos, creo que es fundamental que sepamos qué se hace con nuestros datos. Sí. Europa en ese sentido creo que toma buenas direcciones, ya sea haciendo público, aunque mira con esto de la aplicación del COVID, ya sea haciendo público lo que hacen estas aplicaciones, o ya sea protegiendo vía anonimato la información que destilan ciertas aplicaciones, por lo menos no estamos mal. Pero sí que es verdad que, abundando un poco en lo que comentaba el señor Gavilán también, evitaría o intentaría ser responsable con la información que se entrega, ya siendo usuarios de aplicaciones que protejan el anonimato de los servicios que demandamos, como por ejemplo nuestra propia posada. Nuestra posada, el correo que tiene es ProtonMail, y ProtonMail es un servicio que de hecho lo que hace es encriptar las comunicaciones que nosotros hacemos a través de ese correo. Hay una página web que sí que me gustaría recomendar, que se llama privacytools.io, en el cual da un listado de herramientas que podéis usar para de alguna manera enfatizar, o por lo menos no hacer que el monopolio de Google sea tan monopolio y que vuestros archivos o vuestros ficheros pues sean un poquito más seguros, o por lo menos que al personal que os quiera escuchar le cueste un poquito más. Ahora, como propuesta final, sí que es verdad que deberíamos ser un poquito más responsables de lo que exponemos o no en las redes. Nosotros mismos, como hemos comentado antes, somos usuarios anónimos, somos unos avatares detrás de unas personas, porque sabemos que lo que decimos tiene un peso, ¿verdad? Así que hasta aquí el programa de hoy.
Y si nos disculpáis, pues tenemos una peleita pendiente, ¿no? Por ver quién paga la cuenta esta mierda. Así que entre mesas volando y jarras rompiendo, pues esperamos veros en nuestro próximo programa. Así que señores, salud. luego. Hasta luego. Adiós.